Finalmente se ha facturado en el último trimestre, en año a año, unos 12.000 millones de pesos, con un resultado técnico positivo. Se ha retenido primas en términos de mercado por arriba del 30%. Y crítica a esto es que ha salido solo, como que la visión está puesto solo en un esquema de capital. Deberíamos ir a un trabajo ahora normativo en términos de solvencia y para qué vamos a usar ese capital. La norma es un cambio muy importante, el incremento de capitales me parecía razonable. Mi opinión personal es que se tendrían que haber dado un plazo un poco más largo para poder cumplir. Yo estimo que puede haber alguna concentración del mercado, quizás haya procesos de fusiones que tampoco deben ser tan sencillos de implementar. Desconozco, pero existiría la posibilidad de que una compañía también entre en runoff. Eso no es una situación deseable y bueno, las autoridades van a tener que acompañar para resolver esos casos. Creo que la adaptación normal de la capitalización de las entidades reaseguradoras era necesaria. Entendemos que la capitalización a 200 millones al 30 de junio estaría más o menos soportada por la mayor parte del mercado reasegurativo. Lo que sí sale fuera de razonamiento lógico es que en un trimestre se pase de 200 a 300 millones. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahorrá en tu seguro sin vueltas. Cotiza en segurarse.com.ar o llámanos al 0810 444 seguro. Segurarse, todas las compañías en un solo lugar. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es la Nueva Seguros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? Movidita la semana, ¿eh? Muy movida, muchas novedades, pero hoy podemos decir que vamos a tener un programa 100% de reaseguros porque hubo muchos cambios muy importantes. Es hora de hablar con los reaseguradores locales para ver cuál es el panorama que se ve a futuro con tantos cambios, sobre todo en capitales mínimos. Pero antes vamos a hablar de lo que es el contexto actual. Ya se dio la quinta renovación de contratos. Así es, por eso queremos saber entonces de qué estamos hablando cuando hablamos del mercado local de reaseguros, como bien lo decía Leo. Ya 5 renovaciones de contratos, mucho se cuestiona un tema de que aumentan los costos en las operaciones. Le vamos a preguntar justamente a los operadores si esto es así y además, ¿qué es lo que le ha otorgado, qué es lo que le ha brindado al mercado de seguros el reaseguro local? Y también qué ajustes hay que hacer porque realmente todo sistema requiere dinámicamente ir ajustando tuercas, tornillos. Bueno, con eso hablamos justamente con Horacio Caballero, gerente general de Punto Sur, Jorge Kimbaum de Rion Ri y Jesús Prieto de Reaseguros Argentinos. Realmente muchos temas para hablar con los 3 gerentes generales de estas compañías. La primera parte de este programa especial de reaseguros la compartimos. Yo creo que ha sido positivo en muchos aspectos. Obviamente este mercado de reaseguro responde a una política en términos de gobierno y la forma en crear un mercado que tenía que ver con todo un modelo que ya ahora es pasado, con lo cual el resultado en ese marco fue positivo porque las compañías de reaseguro respondieron. Finalmente se ha facturado en el último trimestre, en año a año, unos 12.000 millones de pesos, con un resultado técnico positivo. Se ha retenido primas en términos de mercado por arriba del 30%, con lo cual, en términos de lo que fue la exigencia y el modelo que se marcó, fue positivo. Yo creo que primero habría que hacer un poco de historia y recordar cómo nació el régimen. Este régimen nació hace aproximadamente 5 años
fue una disposición de las autoridades que un poco sorprendió a todo el mercado y que planteaba un problema que había que resolver. Bueno, después de algún susto inicial y algunas corridas, ciertos empresarios decidieron acompañar esta medida, invertir capital, invertir en recursos humanos, en capacitación, en sistemas que no había equipo que desarrollar, en ese momento no había sistemas de reaseguros, y salir a enfrentar el problema teniendo en cuenta que la norma establecía que las compañías de seguros estaban obligadas a reasegurar con reaseguradores locales y en ese momento no había reaseguradores locales. Así que era un pequeño problema que había que resolver. Finalmente se armaron las compañías, han resuelto muy bien las necesidades de reaseguros que tienen las compañías de seguros y bueno, este ya es la quinta renovación que transcurre sin inconvenientes. Se ha podido resolver toda la necesidad de reaseguros que han tenido las compañías, tanto en contratos como en facultativos, y yo creo que el sistema ha funcionado muy bien. El balance es positivo. Hemos logrado en un mercado donde antes no teníamos un reasegurador nacional, después del Instituto Nacional de Reaseguros. La experiencia del mercado argentino antes y después del INDER justamente era con el reaseguro internacional. Conocemos el funcionamiento en toda su amplitud. Ha dado muy buenos resultados porque la experiencia inicial era saber si funcionaba o iba a dar resultados y hoy estamos viendo que ha dado resultados, ha dado las capacidades suficientes, el mercado está funcionando normalmente, se han colocado todos los facultativos o riesgos mucho más grandes del país, tranquilamente, sin ningún problema, con respaldo reasegurativo internacional por medio de retrocesiones. O sea que se ha abarcado las necesidades del mercado, que es fundamental para después desarrollarse en el reaseguro, lógicamente. En realidad esto nunca se pensó en términos de costo, sino en términos de cumplir con la ley. Con lo cual los mayores costos que pudo haber traído la consecuencia del armado de las reaseguradoras respondían a esto. O sea, el esquema de gobierno tampoco pensó como unidad de trabajo en términos jurídicos y en términos impositivos qué impacto podía tener esto. No solamente es un término de costo en sí, sino más bien en la forma en que se instrumentó el mercado, ¿no? ¿Es más costoso? Es más costoso. O sea, la verdad es que hay todo un nuevo esquema en el que a través del tiempo se tiene que ir licuando porque estos costos también los tienen los reaseguradores extranjeros. O sea, finalmente la compra de reaseguro tiene costo, ¿no? Puede haber algunos costos adicionales que, bueno, con el tiempo y con las nuevas normas que sabemos que se vienen, quizás se vayan corrigiendo. El mayor costo principalmente se da cuando las compañías de reaseguros retrocedemos los contratos y de esa manera estamos quedando en el medio de los reaseguradores del exterior y las compañías de seguros. Necesariamente hay algún mayor costo, incluido un mayor costo impositivo, que es básicamente el impuesto al crédito y débito que se genera por cada ingreso de primas a las cuentas de la compañía de reaseguro y cada salida a su vez hacia el retrocesionario. De todas maneras, creo que las compañías hemos hecho un gran esfuerzo para que esos costos sean mínimos. Eso se ha logrado en los contratos automáticos, donde las diferencias han sido muy pequeñas. Tenemos que reconocer que los retrocesionarios también han acompañado siendo moderados con sus costos y por lo tanto yo creo que en los contratos automáticos, en esa parte retrocedida, ha habido un mayor costo, pero pequeño. En la medida que las compañías de reaseguros vayamos incrementando nuestras retenciones, eso va a ir desapareciendo. El costo inicial fue un costo importante, lógicamente, que es el que todos utilizan como muletilla, acordarse del momento del inicio del reaseguro. Ahí vimos que, lógicamente, crear una reaseguradora implica tener personal, implica ciertos gastos, ciertas transferencias que se fueron dando, la experiencia de transportar los costos que tenían las empresas cuando tenían que girar al exterior, todos los dineros que tenían para pagar las primas se transmitieron a los reaseguradores. Por lo tanto, el reaseguro en su etapa inicial tuvo un mayor costo lógico de implementación de algo que no existía. Por lo tanto, en el transcurso de estos 5 años se fueron viendo algunas modificaciones, se bajaron los costos también de reaseguro, los costos operativos se están adaptando, las empresas entonces están recibiendo ya en un mercado blando, en un mercado con circunstancias diferenciales a lo que venía históricamente realizándose. Hoy el reaseguro local está funcionando mucho mejor y con un menor costo de lo que se venía haciendo. Es un poco paradigmático lo que pasó porque la verdad que el mercado se armó
en función, y sobre todo algunas compañías y algunas compañías cautivas, con su derecho, se armó para cruzar el puente y mantener la estructura de reaseguro. Con lo cual, estructuras de reaseguro con un formato de largo tiempo van a haber pocas en el mercado o son pocas en el mercado. Digamos, el aporte es que hay otras que sí lo han pensado como reasegurador. Nuestra compañía Punto Sur es una de ellas. También hay compañías extranjeras que se han radicado en el país y vinculan el reaseguro internacional con el reaseguro local, ¿no? Lo primero que tenemos que salir, y es del esquema, y en este esquema nuevo político es posible con la apertura al exterior, es que no somos reaseguradores locales. Tenemos que pensar en el mediano y largo plazo ser un reasegurador internacional. Hoy es casi un sueño, digamos, porque se tienen que derribar varias barreras, salir prácticamente del estado de default en que ha quedado el país para ser un país confiable, ¿no? Y de ahí en más empezar a construir una reaseguradora. La reaseguradora tiene que tener como objetivo la dispersión del riesgo, y dispersar riesgo en un mercado local es casi absurdo, con lo cual el título, tendríamos que salir en principio del título de reasegurador local. El mercado de reaseguro local ha permitido a las compañías resolver su necesidad de reaseguros. Hoy las compañías de seguros dialogan a través de sus brokers en forma directa, como cada una se maneje, con reaseguradores que hablan su mismo lenguaje, que conocen sus leyes, conocen sus necesidades, que están a la vuelta de la esquina. Los accionistas son perfectamente conocidos por las compañías cedentes, con lo cual pueden elegir tranquilamente con la confianza de saben dónde están colocando sus reaseguros, y si tienen alguna necesidad de algún planteo, digamos, tocan el timbre y lo recibe alguien con poder de decisión, siempre muy cerca de ellos. Seguramente esta capitalización que se viene era quizás necesaria. Podemos discutir los montos, los tiempos, las formas, pero bueno, era razonable que se exigiera una capitalización. El capital mínimo requerido había quedado congelado en pesos durante algunos años, con lo cual hoy ya era menos que lo que se requería en el momento inicial, así que creo que es algo que tenemos que aceptar. Hay un hecho que por ahí es simple, pero que es básico para la estructura de las entidades aseguradoras, que es el facultativo, el pequeño facultativo, que habitualmente los reaseguradores internacionales no incorporaban, como era algo difícil de colocar, porque en definitiva no interesaba por sus costos, por su movimiento. Eso ha cambiado, eso hace que haya más dinámica, que las entidades aseguradoras puedan comercializar más rápido, con mayor celeridad, y esto genera también que puedan atender mejor a sus clientes. Lógicamente el mercado como sí va a ir fluctuando, las necesidades lógicas de capitalización, la instrumentación de todo el sistema de reaseguros nuevo también va a ir mejorando, la capacitación del personal, lógico también de las entidades aseguradoras, de las reaseguradoras, perdón, también se va a ir desarrollando. Entonces esto va a dar una amplitud mayor de conocimientos, de técnicas, de adaptaciones a todo el mercado nacional. Y por fin llegó el momento que estabas esperando, porque en 100% breves te comentamos toda la actualidad del mercado asegurador. Vamos con la primera noticia. Entre el 7 y 18 de septiembre, Alianza acompañará a la delegación paralímpica argentina en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, donde Argentina tendrá 82 atletas compitiendo en 15 disciplinas diferentes. Continuamos con la aseguranza, que designó como nuevo presidente al doctor Alejandro Buena, quien antes se desempeñaba como vicepresidente de la compañía, y ahora estará reemplazando al doctor Edgardo Rezonico. Y por último, San Cristóbal Seguros firmó un acuerdo con la Asociación Argentina de Tenis para convertirse en proveedor oficial y team sponsor del equipo argentino de Copa Davis. Como te comentamos todas las semanas, entra a nuestro portal web para ampliar cualquier tipo de información. Ahora vamos a un corte y enseguida volvemos con más 100% seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón.
es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Segundo bloque de 100% seguros. Seguimos hablando de reaseguros, en este caso con el tema del momento, porque la semana pasada se dio a conocer, y ya lo mencionamos aquí, la norma que aumenta fuertemente las exigencias de capitales mínimos en seguros, pero en particular en reaseguros, con un programa progresivo y muy fuerte, pensando que de acá a un año se multiplica por 10 las exigencias. Totalmente, pues estamos hablando de que al 30 de junio del año que viene, o sea, el cierre del ejercicio económico que está en curso, las reaseguradoras tienen que tener un capital mínimo de 200 millones de pesos. ¿Qué pasa un trimestre después? Sube a 300, o sea, 100 millones de pesos tienen que integrar en 3 meses, lo cual obviamente hace que el mercado esté en alerta. Así, justamente hablamos con la gente de Punto Sur, Rinon Ri y Raza respecto al tema cómo impacta el mercado, qué prevén, y también hablando de cambios, qué otras necesidades hay para modificar, porque no solamente hay que modificar capitales mínimos, sino muchas cuestiones que hacen al futuro del mercado si que se quiere apostar y redoblar la apuesta con tantos capitales. Compartimos entonces la opinión de estos reaseguradores y al final del programa te vamos a contar de qué se está hablando con este tema en estos días. Bueno, la visión que por lo menos hasta ahora nos ha compartido la superintendencia es que la voluntad política es que permanezca el mercado, o sea, que se pueda fortalecer un mercado de reaseguros siempre con una visión de largo plazo. La visión que por lo menos nos han manifestado hasta ahora es de 8 a 10 años para darle alguna cuota de mercado o garantizar alguna cuota de mercado mientras las compañías de reaseguro argentinas se van fortaleciendo. La visión es que existan compañías y obviamente la visión tiene que ser abrirse al mercado. El primer puntapié delicado, y una parte del mercado de seguros lo reclamaba, era que eran compañías descapitalizadas. O sea, no tenía ningún sentido tener compañías con 30 millones de pesos de capital. Mi crítica a esto es que ha salido solo el proceso de capitales. O sea, como que la visión está puesto solo en un esquema de capital. Deberíamos ir a un trabajo ahora normativo en términos de solvencia y para qué vamos a usar ese capital. Y eso es una función pendiente y es algo que desde la Cámara estamos trabajando mucho para que si hay cambios en la normativa tenga que contemplar el por qué y para qué vamos a invertir estos 300 millones de pesos. Bueno, pensado así, como lo está diciendo, y es como es, la norma es un cambio muy importante. Quizás en un tiempo demasiado breve, multiplicar por 10 un capital en un año o en un año y 3 meses es una exigencia muy dura. Yo te decía que el incremento de capitales me parecía razonable. Mi opinión personal es que se tendrían que haber dado un plazo un poco más largo para poder cumplir. No puedo hablar por las colegas. Sí, te puedo decir que los accionistas de Reunión Ri están decididos a continuar en el negocio. Digamos, la vocación nuestra y de los accionistas es de largo plazo y de continuar. Desde que nació el régimen hemos tratado de ser un reasegurador profesional y aportar valor y bueno, seguimos entusiasmados con esa posibilidad. No sabría decirte cómo van a reaccionar las compañías colegas. Yo estimo que puede haber alguna concentración del mercado, quizás haya procesos de fusiones que tampoco deben ser tan sencillos de instrumentar. Desconozco, pero existiría la posibilidad de que una compañía también entre en runoff. Eso no es una situación deseable y bueno, las autoridades van a tener que acompañar para resolver esos casos. Creo que la adaptación normal de la capitalización de las entidades reaseguradoras era necesaria. Cuando se largó todo el sistema, cuando se aprobó todo el sistema de reaseguros en la República Argentina, uno podía ver que el capital no era lo suficiente para una entidad reaseguradora. La experiencia fue que fuimos desarrollándolo, capitalizando, sin la exigencia de superintendencia en primera instancia.
Y hoy nos encontramos con que es necesario, sí, para ir desarrollando cada vez más el mercado, principalmente cuando hay algunas situaciones en que están exigiendo una mayor apertura de mercado, deberíamos solidificar más el sector de reaseguro nacional y esto era imperioso realizarlo. La forma es la que podemos llegar a cuestionar. Allí entendemos que la capitalización a 200 millones al 30 de junio estaría más o menos soportada por la mayor parte del mercado reasegurativo. Lo que sí sale fuera de razonamiento lógico es que en un trimestre se pase de 200 a 300 millones. Allí estamos trabajando tanto desde las cámaras de cooperativas y de la Cámara de Reaseguradores para tratar de adecuar justamente los valores a los tiempos lógicos de constitución de los mismos. Nosotros desde las primeras reuniones que hemos tenido con las autoridades siempre mencionamos que era muy endeble manifestar y provocar una inversión en un mercado que dependa de la autoridad de un organismo de control como es la superintendencia. Creo que sí debe formar parte del marco de regulación general que abarque obviamente una ley que contemple las compañías de reaseguro. Obviamente las leyes tienen que ser generales, después viene todo el marco normativo, pero al menos que la actividad de reaseguro esté contemplada dentro de la ley y hoy no lo tenemos. Bueno, una ley le daría un marco más confiable a las normas y quizás una mayor estabilidad. Una ley creo que ayudaría a darle una mayor estabilidad y confianza al marco normativo, sería interesante. Bien. Sé que se está analizando la posibilidad de una nueva ley de seguros, quizás dentro de esa nueva ley se puede incluir algún capítulo destinado a reaseguros, como en algún momento se pensó. Bueno, yo creo que sí, tendría que tener una registración un poco mejor en la ley de seguros y que el reaseguro formara parte de la misma. Eso con respecto a la implementación del reaseguro y la suscripción de la participación en la ley. Sí, particularmente el grupo Sancor Seguro tiene este proyecto como de largo plazo, con lo cual vamos a sostener la reaseguradora. Creo que somos una reaseguradora con ya 20 profesionales trabajando en todas sus profesiones, básicamente actuarios, abogados, contadores, administradores, trabajando mucho en el esquema de suscripción. Frente a la posibilidad y la exigencia de capitales, obviamente cambia el formato. Hay compañías en las que han estado trabajando en forma cautiva. Creo que estas cuotas de mercado, estas cuotas de capital tan altas y las exigencias que puedan venir pongan en duda la continuidad o no de lo que podría ser una cautiva en términos de reaseguro. También nos debemos el debate y espero que el gobierno nos invite a tenerlo en términos de cuota de mercado, o sea, para qué el reaseguro local. En principio se decía que el reasegurador debería participar de todos los negocios. Hay corrientes que dicen que en ciertos negocios no se debería participar el reaseguro, ¿no? O sea, están diciendo que el negocio de vida debería permanecer en las compañías de seguros. No soy partidario de eso. Yo creo que siempre que haya acumulaciones, posibilidades de pérdida, el capital no es rentable para sostener ciertas acumulaciones, con lo cual ahí existe, y no lo inventamos nosotros, el mercado de reaseguros, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de tomar participación en todos los riesgos, eso es cierto, o sea, cómo formar capacidad mínima, aunque sea, pero sí capacidad para poder participar en todos los riesgos, aún en los riesgos más complejos. Antes de varios meses esperemos que salga el nuevo reglamento porque sabemos que va a haber cambios, nos lo dijeron en la superintendencia. De hecho se hablaba de sacar un nuevo reglamento y no hacer parches sobre el existente, con lo cual va a ser toda una novedad. Y por supuesto sería muy importante conocer cómo es ese nuevo reglamento antes de tener la necesidad de aportar capitales. Ningún accionista va a querer hacer un aporte si no sabe cuáles son las reglas del juego. Una vez que esas reglas del juego estén determinadas, bueno, discutiremos. Obviamente los reservas locales vamos a necesitar una retención, una reserva de mercado durante algún tiempo, porque si se abriera repentinamente sería muy difícil competir contra los reservas internacionales. Necesitamos seguir consolidándonos y seguir creciendo como estamos haciendo. Y bueno, en unos cuantos años quizás yo creo ahí se podría abrir el mercado y obligarnos a competir de igual a igual con otros operadores.
seguramente va a atender a esa situación, ya sea por medio de fusión, absorción u otros tipos de elementos que puedan agrupar en empresas. En definitiva, como antes decía, cada una de las empresas decidirá a sus accionistas cuál es la continuidad para realizar, pero tiene que ver siempre con el mercado internacional, también la economía de cada uno de los países que vayan afectando. Eso también fluctúa sobre cada una de las empresas que están en el mercado nacional y a futuro lo que van a desarrollar. Bueno, la verdad que muy interesante haber tenido la opinión de estos tres operadores del mercado de reaseguro local y es un tema que vamos a seguir de cerca. ¿Por qué? Porque se está trabajando por estos días en tratar de morigerar un poco el impacto de lo que ha dispuesto la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por un lado, porque hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, de cuál es el sustento, cuál es la garantía que va a tener este mercado simplemente basado en una resolución de la Superintendencia. Por otro lado, se está trabajando en lo que va a ser el futuro del mercado, es decir, ¿qué va a pasar con la cuota parte? Hoy transfieren el 100% de las aseguradoras, se está trabajando en una disminución y se quiere lograr que sea progresiva a lo largo de 8 años. Y el otro tema que lo mencionábamos, la integración de capital de 200 a 300 en un solo trimestre, se está hablando de poder dar un mayor plazo. Así es, flexibilizarlo un poco. Y también hablando de novedades, esta semana también hubo declaraciones oficiales del vicesuperintendente de Seguros, en el caso Guillermo Volado, con novedades respecto a lo que está trabajando el organismo de control, entre ellos la reforma de la ley de seguros, un tema que se venía trabajando en la gestión anterior, y también una novedad. Están trabajando una nueva ley de seguro automotor, algo que puede dar y mucho que hablar en el principal segmento del mercado automotor. El otro tema que habrá que seguir de cerca es la reforma impositiva que está encarando el gobierno. Te mencionábamos que puede llegar a estar contemplándose allí todo lo que es el tema de las deducciones impositivas para los seguros de personas. Puede llegar a hacerse realidad también un reclamo del mercado con relación al diferimiento del IVA en las pólizas de seguro. Y hablando de novedades, estos últimos días se dieron dos novedades respecto a autorización de la superintendencia a nuevas compañías, nuevos players en el mercado de seguros. Muchos hablan del futuro. Bueno, hay dos compañías que aparentemente vienen a trabajar en este segmento, se suman a las compañías que hay actualmente. La más importante para destacar, Peugeot Citroën Seguros, así que es la primera vez que una automotriz se mete fuertemente en lo que es el mercado de seguros, autorizada en saldo deudor, que a partir de septiembre cambiaron las reglas de juego, pero también no se descarta que se meta en lo que es el segmento, por ejemplo, automotor, puede hacer mucho ruido. Muchas automotrices con su financiera, la primera con su aseguradora, no sé si va a ser la última. Mucha información aquí en 100% Seguro, sabés que podés seguir todos los datos a partir de nuestro portal y nos volvemos a encontrar como de costumbre los viernes aquí, 6:30 de la tarde. Buen fin de semana. Chau, chau.